Hola, estamos en la SEC te lleva a la ACC 2021 y os voy a presentar un análisis secundario del ensayo Galactic HF. La molécula utilizada, como sabéis, es el omecamtiv mecarbil, que es un activador selectivo, es una nueva familia terapéutica, es un activador selectivo de la miosina que mejora la estructura y función cardíaca y reduce la frecuencia cardíaca y el NT-proBNP en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Vamos a repasar cuál es el diseño del estudio original en el que se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca en clases funcional 2-4, con fracción de eyección por debajo del 35%, elevación de péptidos natriuréticos, tratados con terapia estándar de insuficiencia cardíaca, que podían estar o no ingresados por insuficiencia cardíaca. Recordar que fueron pacientes que se incluyeron con tensiones arteriales sistólicas tan bajas como por encima de 85 milímetros de mercurio y con filtrados por encima de 20, aleatorizados a recibir dosis de omecamtiv mecarbil versus placebo. Es un ensayo en el que la representación femenina fue del 21%, media de edad 65%, la fracción de eyección media fue del 27%, la mitad de ellos prácticamente estaban en clase funcional 2, 20% tratados con ARNIS y el 14% con terapia de resincronización cardíaca y un 32% con portadores de DAI y un 25% de pacientes que estaban ingresados. Los resultados expresados en forma de endpoint compuesto primario, el omecamtiv mecarbil demostró mejorar este endpoint primario de eventos de insuficiencia cardíaca o mortalidad cardiovascular en pacientes con fracción de eyección de reducida menos del 35%. Lo que se plantean los investigadores es valorar el impacto de la fracción de eyección en el efecto terapéutico del omecamtiv mecarbil en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pues bien, la fracción de eyección reducida fue analizada en todos los pacientes, que debía ser por debajo del 35%, y tenía que tener un estudio en los 12 meses anteriores a su inclusión y por lo menos 30 días después de un evento que pudiese deteriorarla, por ejemplo un infarto o una sepsis, o un evento que pudiera mejorarla, como una revascularización o una resincronización cardíaca, y también 30 días después si se trataba de un primer ingreso por insuficiencia cardíaca. El 97% de los casos se hizo con un ecocardiograma y el 70% tenía de forma basal menos del 30%. Las características de los pacientes incluidos se dividieron según su fracción de eyección en 4 cuartiles, siendo el cuartil 1 el que tenía fracción de eyección por debajo del 22%. Pues estos pacientes resultaba que eran un poquito más jóvenes que en el resto de cuartiles, con menor porcentaje de mujeres, menor incidencia de coronariopatía isquémica, de fibrilación auricular, hipertensión arterial o diabetes mellitus tipo 2. Asimismo, estos pacientes tenían mayor porcentaje de pacientes con raza negra. Otras características de los pacientes incluidos es que los del cuartil 1 tenían un menor índice de masa corporal, menor tensión arterial sistólica, mayor frecuencia cardíaca, péptidos natriuréticos, y también los del cuartil 1, su tratamiento tenía mayor porcentaje de utilización de ARNIS, de TRC y de DAIS. Pues bien, los resultados de nuestros autores se resumen en esta tabla en la que vemos representado la incidencia de eventos del endpoint primario compuesto y la fracción de eyección expresada en el eje de las X, en el que se observa cómo tanto los pacientes en negro que recibían placebo como los en la línea azul que recibían omecamtiv mecarbil presentaban mayor número de eventos según peor era la fracción de eyección, pero era mucho significativamente menor en los pacientes tratados con omecamtiv mecarbil. No hubo diferencias en la mortalidad cardiovascular y otros resultados fueron que tampoco hubo diferencias significativas en la tensión arterial sistólica, las cifras de potasio o la creatinina sérica. La frecuencia cardíaca se redujo de forma significativa, aunque de forma mínima y similar en cada cuartil de la fracción de eyección.
El NT-proBNP descendió progresivamente con el descenso de la fracción de eyección y la troponina aumentó mínimamente en cada cuartil de la fracción de eyección. Los eventos adversos graves y los eventos isquémicos o arrítmicos fueron similares en todos los cuartiles. Las conclusiones de los autores fueron que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tratados con omecamtiv mecarbil, reduce el compuesto primario, que se trata de un primer evento de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. El efecto del omecamtiv aumenta con el deterioro de la fracción de eyección, sin encontrar diferencias de eventos isquémicos, ni arrítmicos, ni efectos adversos graves en comparación con placebo en el espectro de la fracción de eyección. No hubo efectos tampoco adversos en cuanto a la presión arterial, ni la frecuencia cardíaca, ni la homeostasis del potasio, ni la función renal. Y ahora os dejo con el resto de presentaciones de la ACC.